excelencia. Amén. Ok, toda dedicación, todo empeño. Así es que, hermano, yo le pido que abra su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 13 al 16. Si no trae Biblia por ahí, le voy a pedir a la hermana Celia que lo proyecte ahí en el PowerPoint, ahí en las pantallas, para que usted y yo estemos en sintonía, ¿ok? ¿Lo tiene listo, hermano? Amén, ok. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si vives por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ok? Y el sermón o la enseñanza que traigo a ustedes se llama Viviendo en el Espíritu. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo y otra cosa es andar en el Espíritu. ¿Ok? Así es que el apóstol Pablo nos aconseja que estemos viviendo y andando en el Espíritu. Así es que, hermanos, pues vamos a empezar con este sermón, y yo le pido que oremos al Señor para que Dios nos ayude en este día, ¿ok? Sabemos que Dios está aquí en este lugar, no lo dudo. Sabemos que la palabra que el Señor puso en las Escrituras es verdad. Ok, son espíritu y son verdad, y yo le creo al Señor. Así es que vamos a glorificar el nombre del Señor por medio de esta oración. Darle las gracias, Señor, por este día. Gracias por este privilegio que me das de exponer tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar con denuedo mientras tú, Señor, trazas tu palabra, Señor. Tú diriges tu palabra, la direccionas, Señor, a todo corazón doliente, a todo corazón herido, a todo corazón que está pasando por tribulaciones, por necesidades, Padre. Yo te pido que tu palabra, Señor, penetre al corazón del oyente, Señor, y que tu nombre se glorifique. Desactivamos todo espíritu de hechicería, de brujería, de encantamiento, Señor. Tu palabra es poder, tu nombre tiene poder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor, pero déselo fuerte, déselo al Dios de la gloria, al Dios de verdad, al Dios de misericordia, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Ocupe su lugar, hermano. No acostumbro a predicar más de 40 minutos, a veces me aviento 30, 40, ¿va? Por lo mucho. Pero le voy a pedir a usted que me tenga mucha paciencia, ¿ok? Quiero profundizarme en este tema que es de suma importancia para todo cristiano y más que nada para cada uno de nosotros, amigo que nos visitas. Este día voy a tocar un tema muy delicado para nosotros, porque son las obras de la carne. Y las obras de la carne pues nos llevan a todos los deseos que tenemos cada uno de nosotros, a la vanagloria de la vida, a los deseos de este mundo, a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Pero Dios, que es bueno en misericordia y en amor, Dios siempre está esperándolo con los brazos abiertos. Dígale a su vecino: Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Y los textos que acabamos de leer en el libro de los Romanos dice que si nosotros vivimos conforme a la carne vamos a morir, pero dice que si vivimos conforme al Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Entonces vivir en el Espíritu nos ayuda a nosotros a vencer los deseos de este mundo y la vanagloria de la vida. Y yo voy a clasificar, hermano, el pecado para no irme con todo lo que habla el libro de Corintios, el libro de los Romanos, el libro de los Efesios. En fin, en toda la palabra de Dios, Dios marca una línea, un seguimiento, ¿verdad? La puerta estrecha. Dios aborrece el pecado. Así es, Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta el pecado, pero ¿sabes qué? Dios ama a toda la humanidad. Y toda la humanidad le pertenece, todas las almas le pertenecen al Señor. Y Él quiere que todos sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo de Nazaret, que resucitó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo está aquí en este lugar. ¡Gloria a Dios! Entonces vamos a clasificarlo en tres grupos, hermanos, del pecado. Hay pecados sexuales, como es la fornicación, la inmundicia, la lascivia y las orgías. En el libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que se aleje de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles es como tocarte tu cuerpo y otras cosas de esas, ¿verdad?
Entonces eso es algo desordenado, algo que no le agrada al Señor. Entonces en esta clasificación los pecados sexuales agarra todo lo que es la sexualidad, como acostarse hombre con hombre o mujer con mujer, todo lo que es referente a la sexualidad, ¿ok? La segunda clasificación es las prácticas paganas, la idolatría, la hechicería y las borracheras. Y Dios es bien claro en estas cosas, ¿ok? Dios es un Dios santo, un Dios justo, y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Y a Dios le gusta la santidad porque Él vive entre santidad. Dios no es santo, Dios es elevado a la tercera potencia. Dios es santo, santo, santo. Dios es santo. La otra clasificación es los pecados de pasión o sedición. ¿Verdad? Eso es referente a lo que es la rebeldía, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias y los homicidios. Todo eso es referente al tipo de pecado que Dios aborrece. Y Dios aborrece ese tipo de pecado, ¿va? No le agrada al Señor. Pero ¿sabe qué? Dios nos da una puerta bien abierta. Nos dice que andemos conforme al Espíritu para poder vencer los deseos de la carne. Algo bien importante que la iglesia primitiva hacía es que predicaba a Jesucristo y se apegaba a la doctrina de Él. Pero también, ¿sabe qué? Vivían conforme al Espíritu. Su carácter era formado, su carácter era moldeado. En algunos en la carta en algunos de los evangelios, dice que reconocían que habían andado con Jesús. ¿En qué? En su carácter, conforme Jesús andaba. Entonces, aparte de que predicar el evangelio, ellos, su testimonio era íntegro, su testimonio era transparente. Y si nosotros leemos en la carta de los Gálatas, capítulo del 17 al 22, notamos que las obras de la carne son las que le acabo de mencionar. Pero Dios dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero en estos versículos, en ese fruto no lo voy a tocar el día de ahora por causa del tiempo. No nos daría tiempo a hablar de todo el fruto del Espíritu Santo. Pero sí le voy a tocar los que están en la carta de Pedro. Y la carta de Pedro habla bien interesante. A mí me llama mucho la atención porque dice: por lo tanto, añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? Y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, y así se va. Así es que, hermanos, vamos a enfocarnos en ese fruto en el que está en la carta de Pedro. Y le voy a pedir que me ponga mucha atención, porque eso tiene que ver con nuestra manera de vivir, con un estilo de vida, ¿ok? Con algo que debe cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas, ¿ok? Una de las metas de todo creyente es la madurez espiritual, la cual invariablemente se refleja en el carácter. Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Una de las metas en la iglesia es formar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo se llevó todo lo que éramos nosotros, todo el pecado, todo nuestro mal carácter. Pero cuando nosotros resucitamos con Cristo a través del bautismo, todo su amor, toda su paz, toda su bondad, toda su benignidad, toda su mansedumbre y templanza pasó a formar parte de nosotros. Entonces es algo que tenemos nosotros. Por eso el apóstol Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir que si dice que si debemos de añadir a nuestra fe virtud, es porque la que tenemos, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ir en adelante. Entonces, uno de los rasgos que caracterizaba a los creyentes del primer siglo no fue solo el hecho de que se apegaban a la doctrina de Cristo enseñada por los apóstoles, más bien fue su carácter que los distinguió como seguidores de Jesús. En muchas iglesias, la gente, si se da cuenta, entra y sale, ¿verdad? La gente se enoja y se va, ¿verdad? ¿Sí o no? Y se van a otras iglesias, y luego se van a otras iglesias, ¿verdad? Y el problema no son las iglesias, el problema es nuestro carácter.
¿verdad? ¿Sí o no? Entonces nosotros batallamos con nuestro carácter y es muy difícil que nosotros lo podamos controlar. Y por eso a veces buscamos otra opción, otro lugar donde puedan aceptarnos. Pero le digo con todo respeto, si yo me voy a otra iglesia, voy a enfermar a los de allá. Si no está bien mi carácter. El propósito de Dios a través de su espíritu es formar nuestro carácter. ¿Sí me entienden? Entonces el problema radical somos nosotros. Pero ¿cómo podemos vencer a los deseos de la carne? ¿Cómo podemos vencer a este carácter que está iracundo, indomable? Solamente a través del Espíritu de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, ¿sí me está ayudando a entender? Porque voy a irme un poco más despacio, ¿ok? Para que no se me pierda. La diferencia entre el don del Espíritu y el fruto del Espíritu es que el don del Espíritu es una manifestación de gracia que Dios imparte soberanamente a cada creyente como Él quiere. Haga de cuenta la promesa del libro del profeta Joel 2:28 dice que en los postreros días Dios iba a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces el Espíritu Santo Dios lo imparte de manera soberana a cualquiera que se lo pide, ¿verdad? Y le da la porción que Él quiere para el uso que Él quiere, ¿ok? Pero vamos a ver lo que es el don del Espíritu Santo. Es una manifestación de gracia, El don del Espíritu tiene que ver en lo particular, el fruto es algo que todos debemos cooperar conforme a su palabra. Entonces, el don Dios lo da soberanamente y el fruto todos debemos cooperar. Entonces Dios nos demanda a nosotros que debemos de cooperar para poder nosotros obtener el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos cooperar? Bueno, debemos de cooperar en una autodisciplina o tener dominio en nuestro cuerpo. Tenemos que pasar por un proceso de autodisciplina. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una mala manera de vivir, ¿va? Anteriormente vivíamos en muchos deseos. Cada uno de nosotros batallamos con un área específica. Entonces el propósito específico de Dios es que en esas áreas específicas Dios pueda operar, ¿ok? Entonces dice la Biblia, pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en lo particular como Él quiere. En cambio el fruto es algo que todos debemos cooperar conforme a su palabra, ¿ok? La verdadera vida cristiana no es un cambio de religión o iglesia. Esta más bien consiste en andar en el Espíritu. Mucha gente se dice ser cristiana, vive el cristianismo como una religión basada en sus doctrinas, pero sin haber experimentado un nuevo nacimiento. Y fíjense que es algo bien importante que el Señor nos recomienda en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 16. Dice que nosotros tenemos que estar unidos siempre a Él. Para que usted obtenga el fruto del Espíritu Santo, necesita estar siempre unido a Él. También nos enseña que separados de Él, nada podemos hacer. Haga de cuenta que usted quiera, vamos a poner un ejemplo. Haga de cuenta en un árbol, usted quiere colocarle manzanas artificiales, ¿verdad? Pero un árbol artificial con manzanas artificiales. Pero un árbol natural con manzanas naturales es su naturaleza, dar fruto. Usted no puede injertar en un árbol natural manzanas artificiales, ¿o sí? No, porque su naturaleza es dar manzanas y es un árbol por naturaleza que da fruto. ¿Ok? Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo muy triste que dice la Biblia, pero es que nos ayuda y nos exhorta, es que si nosotros, dice que todo pámpano que no lleva fruto es cortado. El que lleva fruto lo limpiará para llevar más fruto. Y que Él nos ha elegido y nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Imagínese usted, dice que Dios nos ha mandado a llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Esto es hablando del fruto del Espíritu Santo en la manifestación o en la formación del carácter. Entonces el propósito de Dios para nuestras vidas es que nuestro carácter sea formado y que venzamos las obras de la carne. Pero ¿cómo Dios opera en nuestra vida?
cómo Dios funciona, cómo Dios le hace para operar a través de su espíritu en nuestra vida. Entonces debemos de entender nosotros que tenemos nosotros espíritu, alma y cuerpo, pero debemos definir bien qué es el cuerpo, qué es el alma y qué es el espíritu, porque en esas tres cosas Dios opera, pero muchas de las veces las personas batallan en saber dónde está el alma y dónde está el cuerpo y dónde está el espíritu. Entonces vamos a definir rápidamente para que usted pueda entender lo que es el cuerpo. El cuerpo es la parte fisiológica del ser humano. Esto, el físico. Porque comemos, caminamos, corremos, dormimos. Esa es la parte física, ¿ok? Otra vez. El cuerpo es la parte fisiológica del ser humano. Por eso comemos, por eso dormimos, por eso cantamos y por eso hacemos muchas cosas. Descansamos, etcétera. Bueno. Ese es el cuerpo. Ahora vamos a hablar del alma. Y ahí es donde entra el problema.